Ha sido llamado el disparate de un loco y el palacio de un cuento de hadas. Solo fue la obsesión de un príncipe y posiblemente su condena. Adentrarse en estos salones es acercarse a un alma tocada por la locura o por la trágica genialidad. El terrible e inconfundible Neuschwanstein en Grandes Castillos de Europa. Castillos de Europa. Neuschwanstein. En los Alpes de Baviera, al sur de Alemania, la naturaleza esculpe fortalezas de bosque y piedra. Desde estos riscos alpinos se levanta una fantasía inverosímil más cercana al marfil que al alabastro, más sueño que realidad. Una maravilla arquitectónica que inspiró el castillo de Cenicienta a Walt Disney. Pero el final de la historia de este castillo es muy triste. Neuschwanstein es una de las creaciones más enigmáticas construidas por el hombre. Desde su construcción, hace ya más de un siglo, ha sido despreciado y elogiado, declarado una obra antiestética y una maravilla. Su historia nos habla de un viaje que comienza al final de la infancia y de un príncipe bávaro que no lo advirtió. Luis II, rey de Baviera desde 1864 hasta 1886. Sus súbditos lo veneraban como al rey de sus cuentos de hadas, pero la historia lo ridiculiza como Luis, el rey loco, leyenda o lunático. La verdad descansa en algún lugar. La historia del polémico rey de Baviera comienza en la aldea de Schwangau, en el castillo de Hohenschwangau. Lo separan de Neuschwanstein unos pocos metros y unos solitarios y tristes recuerdos de infancia. Luis nació en 1845, príncipe heredero de Maximiliano y de su esposa Marie. Ella, una devota alpinista con escaso interés en criar hijos, y él, un biólogo que sabía mucho de ciencia, pero muy poco de educar a un rey. Desde sus primeros días en Hohenschwangau, la mente sedienta de Luis se impregnó de fantasía romántica. El castillo había sido construido por los caballeros de Schwangau, heroicos guerreros y juglares que desaparecieron en el siglo XVI. Llenaban el vacío mundo de Luis. Su madre había alejado a sus compañeros de juego de educación inferior. El joven príncipe creció solo, inmerso en el esplendor del castillo. Pero muy pronto el príncipe conoció a la compañera que más influiría sobre él, la literatura. En los dramas de von Schiller encontró la voz para su idealismo y su solitaria nostalgia. Si lograba escapar del decepcionante mundo, lo hacía a través de la puerta abierta de par en par que le ofrecían los románticos. Embelesado por la naturaleza y las leyendas que narraban heroicas hazañas, Luis sentía que le aguardaba una vida de grandezas. En vez de despreciar su sangre real, miraba hacia el día en que ocuparía el trono. En aquellos días el joven soñador conoció a Richard Wagner y compró todas sus composiciones. La música de Wagner acompañaría el drama de la vida de Luis. Pero para un príncipe romántico en vísperas de una gran aventura, el día acabó muy pronto. El 10 de marzo de 1864 Maximiliano II murió. Luis fue empujado al trono. No sabía nada del mundo y menos aún de política. Pero más que nadie entendió su sagrada posición, su legado defensor. Él ofrecía a su pueblo un héroe. El gobierno quería una simple figura, un rey tan solo de nombre. Con profundo resentimiento el rey volvió a Hohenschwangau. Allí fue recibido por personalidades de Estado, incluido Otto von Bismarck, cuya carrera significaría fortuna para Alemania. La celebridad proporcionó a Luis gran cantidad de admiradoras. Algunas aseguraban enamorarse del rey a primera vista.
Se prometió a una joven princesa bávara. Con cariño la llamaba Elsa, como la heroína de la ópera de Wagner, Lohengrin. Se ordenó emitir monedas y construir un carruaje nupcial, pero Luis se volvió atrás. Muy pocas veces fue visto en compañía femenina después de aquello. Había fracasado en la política y ahora en el amor, y un gran desafío se presentaba ante el castigado rey: despertar de nuevo su aletargado poder. Con su enorme fortuna familiar decidió construir un castillo de ensueño sobre una llanura donde dos antiguas ciudadelas dominaban su hogar ancestral. 450 toneladas de cemento, 465 de mármol de Salzburgo y 500.000 de toneladas de ladrillos. Reclutó un ejército de hombres durante 17 años que comenzó a trabajar en 1869. Incluso antes de ser terminado estaba muy claro que no sería un simple castillo, sería un fastuoso monumento al romanticismo, un santuario para el héroe de Luis, un hombre al que el rey llamó Richard Wagner. Aquel castillo en el aire sería un paraíso acorde a un auténtico caballero. Inmenso allí en lo alto, el mundo indigno a sus pies. En su interior prevalecerían los nobles instintos. Reinarían la verdad y la belleza. Lo llamó Neuschwanstein, el castillo del nuevo cisne. Su magnífico salón del trono de más de 20 metros de largo fue una reprimenda a los detractores de Luis en el Parlamento. Unos 15 metros por encima de la cabeza, su techo es un firmamento estrellado y entre el cielo y la tierra flota esta araña de oro y plata que tiene la forma de la corona real. Una corona ciertamente muy pesada. Porta 96 velas y colgada de un cabestrante pesa casi 1 tonelada. Es Dios quien nombra a los reyes. Ese es el significado de este gran salón. Los reyes interceden entre el cielo y la tierra. Luis anhelaba el retorno de la monarquía absoluta, pero curiosamente el trono, que debería encontrarse aquí, ha desaparecido. Jesucristo y sus apóstoles parecen observar con santidad. Muy pocas personas, excepto Luis y 1 o 2 allegados más, entraron antes de quedar acabado. Durante su construcción el rey pasó muchas horas aquí, en su acostumbrada soledad. Regresó a sus tareas de gobierno, pero las tensiones por el Parlamento aumentaban. El clero bávaro y la intolerante aristocracia se quejaban del dinero que gastaba en Wagner. Después de conocer a su ídolo en 1864, Luis le instaló lujosamente en Múnich. Finalmente, los enemigos de Luis acusaron a Wagner de sedición en un periódico. Es la imagen de la peste. Un hacedor de música pagado. Este hombre tiene la intención de aislar y explotar al rey con las ideas desleales de un partido revolucionario. En menos de 2 años, estos ataques forzaron al rey a hacer que Wagner abandonara Baviera. «Tienes que creerme», escribió Luis al compositor. «Tengo que hacerlo. Mi amor por ti será eterno». Para Luis esto fue algo decisivo. El desarrollo de sus funciones se convertiría en una carga muy pesada y la grieta entre el gobierno bávaro y su rey se extendía hasta el abismo. En el Salón de los Cantores de Neuschwanstein, Luis hizo su promesa a Wagner. Diseñado para representar obras que jamás rompieron su silencio, está decorado con escenas de la leyenda de Parsifal, el poema épico de caballería que inspiró a Wagner su más grandiosa ópera. Los pintores crearon esta obra de arte siguiendo las indicaciones de Luis. Aquí Parsifal lucha con el Caballero Rojo.
El rey Luis debió identificarse con las pruebas a las que era sometido el héroe romántico. Sus enemigos ya no sabían qué hacer con él. También repetido en el Salón de los Cantores está el motivo del cisne, importante para la leyenda de Parsifal y para el rey. Con el nombre de Neuschwanstein, Luis quiso otorgar a su grandioso refugio las cualidades que el cisne poseía en la mitología alemana. El material gráfico de la estancia del rey comienza donde la leyenda de Parsifal acaba. En la ópera de Wagner, Lohengrin, Parsifal pide a su hijo que proteja a Elsa de Brabante. Todo ello contemplado en el espejo del Santo Grial, visible tan solo para los limpios de espíritu. Wagner jamás puso sus ojos en el santuario que Luis había creado para él en Neuschwanstein. Desterrado de Baviera, nunca lo conoció más que por las cartas de su protector. En una ocasión escribió a un amigo: «El rey es tan desafortunadamente noble y brillante, tan generoso y conmovedor, que temo que su vida se desvanezca como una lluvia fugaz en este vasto mundo». Seguramente Wagner habría temido por la salud mental del rey si hubiera visto esto. Entre las estancias y el estudio, Luis construyó una cueva, escenario de otra ópera maestra. En esta ocasión, Tannhäuser, la historia de un cruzado alemán. Ahora incluso sus amados súbditos le llamaban el rey fantástico. La obesidad había sustituido a su buena apariencia. Se hizo adicto a las drogas prescritas por los doctores contra el insomnio y el dolor de muelas. Su peso le impedía pasear y cabalgar. Se alejó de sus amigos, los agricultores y aún peor de sus amados Alpes. Su familia se cuestionaba su cordura. Su devoción por la literatura, sobre todo la saga germánica de Sigfrido, comenzó a tomar tintes de una obsesión. La locura, se llegó a decir, corría por sus venas. Su hermano Otto llegaría a ser internado en un manicomio. Su tía Alexandra creyó durante toda su vida que se había tragado un piano de cristal. La excéntrica vida de Luis era presa de los rumores y los paseos en trineo bajo el manto de la noche. Eran la única liberación para su creciente y dolorosa timidez. Permanecía retirado en su fantásticamente elaborada habitación de Neuschwanstein, donde normalmente dormía durante el día. Deambulaba por los salones cuando la luna brillaba en lo alto y nadie podía verle. En 1870 la familia real ya había visto bastante. Comenzaron a valorar el hecho de que Luis fuera declarado loco. El rey, decían, no debería llevar durante más tiempo la corona de Baviera, fuera solo una figura decorativa o no. En 1879 se terminó el Palacio de Linderhof, otro homenaje a Luis XIV. Definido como rococó blanco, Linderhof podría haber sido la residencia de Trigenox. Era una copia exacta. Estaba situado a 80 kilómetros de Neuschwanstein. En una secreta y disimulada misión para Francia, el rey de los cuentos de hadas había copiado el diseño. Linderhof era solo la segunda de las 3 suntuosas residencias que Luis mandó construir, y a su muerte los arquitectos aún dibujaban más planos. Para el romántico monarca, Linderhof era el retiro celestial donde podía cultivar su nueva obsesión, que en esta ocasión añadió el escándalo a las numerosas quejas contra él: los amantes masculinos. Este es Joseph Keynes, un actor de Múnich. Acompañó al rey en sus vacaciones a Suiza y acudía a sus citas en Linderhof. Allí se abandonaban al opio y a las complejidades geométricas de este kiosco morisco. Luis lo había trasladado intacto desde un parque de Bohemia.
A pesar de estos tesoros, Keynes encontró a Luis aburrido. Después de 2 años le abandonó. Pero quizá el joven actor se asustó porque en Lindelof también estaba la impresionante e inquietante Gruta de Venus. Es una caverna en la Tierra que para los no iniciados podría parecerse a la boca del infierno. Fue aquí donde su amor por el drama le condujo a la misma Tierra. Una vez más, los decoradores en colaboración con los arquitectos recrearon lo fantástico. En esta ocasión un escenario diseñado para el Tannhäuser de Wagner, representado por la Ópera de Múnich. Tras las llamativas fachadas, una máquina que levantaba olas y otra arcoíris, ambas alimentadas por la primera instalación eléctrica que llegó a Baviera. Pero este lugar desprovisto de romanticismo es un grotesco sepulcro. Después de dar de comer a los cisnes traídos para él de los estanques más allá de las puertas del castillo, Luis daba un paseo en una barca en forma de concha. Entonces, generalmente solo, el soberano rey de Baviera daba vueltas y vueltas al extraño lago artificial. En el año 1886, los detractores del rey, su familia real y los ministros del gobierno ya se habían unido. Juntos elaboraron pruebas de su demencia que incluirían incursiones en su último diario, que después se demostraron falsas. Una de las historias más sutiles decía que la escalera principal de Neuschwanstein estaba reservada para el uso exclusivo de Luis. Ante la más mínima violación de esta norma, caería sobre el infractor una furia poco digna de un rey. Esta historia y otras similares son falsas, pero es cierto que esa escalera ocupó un lugar especial en el corazón del rey. Al final de los peldaños de mármol de Salzburgo se extiende un brillante cielo estrellado. La columna central de la escalera, una majestuosa palmera, parece sostener la bóveda celeste. Creyente durante toda su vida, Luis debió sentir que una visión así le aguardaría cuando llegara el juicio final. Pero aún tendría que soportar algo más. Los enemigos del rey, ayudados por los psiquiatras, elaboraron un extenso perfil psicológico de Luis. Especialmente señalaron sus excesos románticos. Su meta era probar que el rey estaba incapacitado por una enfermedad mental. Para conseguirlo entrevistaron a docenas de personas, pocas de las cuales tenían contacto con Luis, otras muchas con razones para odiarle. Jamás se examinó al rey. Luis, no hay duda, vio venir el inminente golpe. Algunos ciudadanos le ofrecieron un plan de escape, pero el rey parecía resignado. Poco antes de la catástrofe, Luis escribió a un autor americano: «Los insultos calan tan hondo en mí que me desarman, me anulan, y estoy seguro de que algún día me destruirán. Me han llamado tonto. ¿Me insultará Dios cuando me llame ante él?» Únicamente la triste escena final de la vida de Luis alcanzó las épicas proporciones de las óperas wagnerianas que tanto admiraba. Los héroes a quienes había fallado imitando sus hazañas podrían ahora acompañarle en la tragedia. De junio, son las 4 de la madrugada. Una comisión del gobierno prende al rey en Neuschwanstein y lo conduce rápidamente a una prisión, al castillo de Bern. Solo se detuvieron para cambiar de caballos. En la tarde del 12 de junio salió a dar un paseo a orillas del lago Starnberg con su médico, el doctor von Guden. Al comenzar el día, el doctor había observado que el rey parecía obediente y que incluso aceptó someterse a un tratamiento que lo curaría. Misteriosamente, cuando se pusieron en camino, von Guden rehusó los guardias asignados para acompañarles. Los motivos de su actuación son aún objeto de una acalorada especulación.
El rey Luis II y el doctor von Guden no volvieron a ser vistos con vida. Una búsqueda frenética dio con el abrigo del rey en la orilla del lago. Varias horas más tarde fue localizado su sombrero. Y muy pronto fueron descubiertos los cuerpos, ahogados. Esta cruz que señala el lugar fue erigida por los habitantes de Leoni, Baviera, fieles a su rey hasta el final. Oficialmente la muerte de Luis se debió al suicidio. El gobierno abrumó a la prensa con pruebas de su demencia antes de que su cuerpo se enfriara. Pocas semanas más tarde, Neubasten abrió sus puertas al turismo. Las acusaciones de conspiración se mantienen hasta el día de hoy. Para su amado pueblo, su rey favorito aún está vivo en sus extravagantes creaciones. Para nosotros, su legado es una combinación de fantasía y tragedia que desafía a la mente. El mismo rey escribió una vez: «Deseo seguir siendo un enigma para mí mismo y para los otros». En un lugar llamado Transilvania, una criatura de consumada maldad ha sobrevivido medio milenio y no demuestra ningún indicio de ir perdiendo importancia. Comenzó como un príncipe medieval y los castillos donde reinó relatan una historia de horror incalificable. Acompáñenos mientras exploramos los escalofriantes lugares predilectos de Vlad Tepes, la verdadera inspiración para el Drácula de Bram Stoker, en Grandes Castillos de Europa. Los Grandes Castillos de Europa. Los Castillos de Drácula. Los Montes Cárpatos de Rumanía. Este desierto escalofriante en el borde oriental de Europa marca la frontera de un reino atrapado entre la historia y el horror. Antes era conocido como la tierra más allá del bosque, Transilvania. Aquí, desde la Edad Media, historias de maldad sobrenatural han florecido entre sus paisanos. Historias de un diablo que crecen más fuertes a través de actos abominables y de una región de oscuridad no tocada por Dios. A finales del siglo XIX, un escritor irlandés, Bram Stoker, quedó fascinado por estos rumores. Intentando dar nombre a esta maldad, vino a Transilvania. Según muchos relatos, el rastro le llevó hasta el pueblo de Brasov, a una fortaleza de misteriosa belleza llamada Castillo de Bran. Los lugareños se refieren a Bran como el Castillo de Drácula. Desde que la novela de Bran fue publicada en 1897, multitud de turistas han venido en busca de los orígenes de la criatura. Y los guías turísticos de Rumanía lo fomentan. Para
Para los aficionados a lo macabro, el castillo se ha convertido en un lugar de homenaje. Pero el inquieto espíritu conectado con este sitio es mucho más extraño de lo que los buscadores de vampiros creen. Durante su vida, sus lugares predilectos incluyeron varios castillos. Entre ellos, Bran es culpable por asociación, pero en su mayor parte no está corrompido por el mal. No se puede decir lo mismo de la inspiración humana para el príncipe de la oscuridad Stoker. Su nombre era Vlad Tepes, literalmente Vlad el Empalador. A mediados del siglo XV fue el príncipe de Valaquia, un pequeño estado tapón involucrado en las salvajes guerras entre Hungría y el Imperio Otomano de los turcos. Durante un tiempo, este príncipe de Valaquia fue un héroe, un caballero medieval alabado por el mismísimo Papa, por repeler a los invasores paganos que amenazaban Europa. Pero la historia le recuerda como un cruzado cuyo tiempo ya había pasado, y por un reino de terror más inquietante que la ficción. Vlad Tepes nació en Transilvania en 1431, el mismo año en que Juana de Arco fue quemada en la hoguera, el crepúsculo de la época de las cruzadas. Fue heredero del trono del vecino Valaquia, del linaje fundado por su abuelo Mercia el Grande, coronado en 1386. Desde que tenía 7 años, Vlad fue adiestrado en la disciplina de la caballería y las obligaciones de la corona de Valaquia. Su padre había sido nombrado caballero de la Orden del Dragón por el sagrado emperador romano. Por eso llevó el nombre Dragón o Dracul. Al igual que su hijo, desde que nació, Vlad fue obligado a coger la espada en el nombre de Cristo. Para la nobleza de esas décadas de peligro, la caballería no era una tradición idealista, significaba la mismísima supervivencia. Los intrépidos caballeros de los sultanes otomanos se movían cada vez más al oeste en una cadena de victorias supuestamente destinadas a devorar Europa. En 1453, el derrumbamiento de la cristiandad retumbaría a lo largo del continente, la caída de Constantinopla. Con tan solo 14 años, Vlad fue capturado por los espantosos turcos mientras participaba en una campaña al otro lado del río Danubio. Durante 4 largos años, el chico fue retenido para asegurar el final de las incursiones de su padre. En su cautiverio, Vlad aprendió a despreciar la vida además de los muchos usos del terror. Con el hijo de Dracul encadenado, Valaquia se encontraba solo a un paso del gran imperio de Hungría. Los otomanos saquearon sus ricas rutas comerciales preparando su empuje final a Europa. Bajo la espada musulmana, todo Valaquia suplicó a gritos que alguien les salvase. Brasov era el premio más apreciado de la región, la encrucijada para todo el comercio que pasaba entre Europa y Asia Menor. En 1395, el abuelo de Vlad, Mercia, había ganado el derecho de imponer un impuesto del 3% en todos los bienes que pasaban por allí. Los ingresos de esta tarifa hicieron rica a la clase alemana de Brasov. El magnífico castillo de Bran era el encargado de hacer cumplir el pago de la tarifa y de proteger la ruta comercial. Bran comenzó su vida como una fortaleza de las cruzadas. Fue construida en el siglo XII para repeler a los invasores musulmanes que utilizaban el puerto para efectuar su entrada en Europa. Su vida como castillo de peaje empezó con Mercia, el cual lo regaló a Brasov, Transilvania. Los soldados de Bran guardaban la ruta comercial y recogían parte de los ingresos del pueblo. Una caravana constante de algodón, especias y productos aseguraba la prosperidad de Brasov. A pesar de la destrucción causada por los turcos, los ricos comerciantes del pueblo, llamados boyardos, se volvieron arrogantes y codiciosos bajo la protección del impresionante Bran.
Cumpliendo con su papel de guarnición militar, el interior de Bran es majestuoso y espartano. La distribución de la planta baja consta de 4 torres que rodean un patio de forma irregular. No más de 30 soldados vivían aquí a la vez. Durante las emergencias, un ejército más grande podía ser movilizado desde Brasov. Para proteger a los que estaban dentro, los tejados del patio interior estaban muy inclinados. La artillería enemiga era desviada en vez de penetrar en la residencia. La caótica distribución de las torres de Bran y las almenas multiniveles se deben a los cimientos del castillo. Fue diseñado para caber en la roca sobre la que fue construido el castillo. La montaña en sí se extiende hasta Bran y en tiempos más recientes ha sido remodelado para servir como casa de verano de la realeza rumana. Pero Bran estaba demasiado aislado. Probablemente contenía demasiadas memorias de la familia real que la controlaba hacía 600 años. Este es el documento con el que el abuelo de Vlad Tepes, Mercia, otorgó poder y privilegios a Brasov y a su protector, el castillo de Bran. En 1456, después de años de encarcelamiento y exilio, el príncipe protector de Valaquia estaba a punto de heredar el trono. La coronación de Vlad Tepes tuvo lugar aquí, en las ruinas del castillo Tirgoviste, la capital de Valaquia y el centro del poder para los herederos de Mercia el Grande. En el gran hall del castillo, Vlad, al igual que su padre y su abuelo antes, fue coronado príncipe heredero de Valaquia. La coronación estuvo acompañada de mucha pompa cristiana. Desde su palacio ancestral Tirgoviste, Vlad llevaría a cabo la mayor parte de su reinado. Ahora, mientras el caballero aceptaba la corona, la amenaza turca estaba en su punto cumbre. En Valaquia, Vlad se convertiría en el héroe del pueblo por hacer que los turcos pagasen por sus crímenes. Pero antes de empezar su guerra sagrada, el príncipe tuvo que apaciguar el rencor que guardaba contra los aristocráticos boyardos de la zona. En su opinión, su influencia amenazaba la independencia de Valaquia. Les invitó a una celebración. Los ciudadanos más destacados de la región asistieron, imaginando que el joven monarca buscaba su favor. Estaban muy alegres mientras brindaban por su nuevo príncipe marioneta. Vlad tenía otros planes. Acompañado por su ejército personal, condujo a los boyardos mayores y a los enfermos a una plaza pública. Allí, sus soldados les empalaron en postes clavados al suelo. Antes de que los mayores hubiesen muerto por la atroz tortura, obligó a los boyardos más jóvenes, tanto a los hombres como a las mujeres, a realizar una marcha de 80 kilómetros, hasta este nido de águilas en lo alto de los montes Cárpatos. Con ellos, Vlad formó una cadena humana que extendió desde el río Argos hasta el castillo Poenarie, ahora en ruinas. Allí, su abuelo Mercia había construido los cimientos. Utilizando a los nobles como esclavos, Vlad terminó el castillo. Para entonces 200 boyardos habían fallecido, empalados, muertos de frío o habrían caído desde la cumbre. Cuando su reinado comenzó, Poenarie se convirtió en su escondrijo guardado por centenares de soldados armados. Sus murallas fueron reforzadas con ladrillos para aguantar los cañonazos de los enemigos que tendría como príncipe. Ahora, con tan solo 25 años, los planes de Vlad para Valaquia y para él mismo eran verdaderamente visionarios. Desde su fortaleza, el valiente príncipe tenía la intención de conseguir la independencia de Valaquia de los imperios que la dominaban, Hungría y los turcos otomanos. Una nación libre emergería, diferente a cualquier otra en Europa, hasta mediados del Renacimiento. El príncipe, cuyos sellos oficiales se ven aquí, sería aceptado como un gran gobernador europeo.
Valaquia se vería libre de sus atormentadores. En 1458, Tibbs comenzó los años de incursiones que le dieron fama de el defensor más leal de la cruz. Su guerra personal contra los turcos fue caracterizada por ataques relámpago, un coraje temerario en las batallas y un salvajismo que asombró tanto a sus aliados como a sus enemigos. Al comienzo de esta era, el Papa Pío II alabó los éxitos del cruzado. Para el final, Roma y el mundo civilizado se habían alejado del incontrolable príncipe y de sus fronteras. En 1461, después de una incursión contra la fortaleza turca Giurgiu, Vlad capturó miles de prisioneros turcos. Estos, junto con unos 20.000 alemanes y búlgaros e incluso algunos valacos, fueron empalados en altos postes cerca de su capital, Tirgoviste. Unos meses después, cuando el sultán Adamín, Mahoma, llegó a la batalla, el horripilante bosque de cadáveres aún estaba allí. Mandó dar la vuelta a su ejército diciendo: ¿qué podemos hacer contra un hombre capaz de hacer esto? Para 1460, los turcos habían adoptado un nombre especial para el hijo de Drakul, Kaziklu Bey, el empalador. Pero los excesos del príncipe no eran patrimonio exclusivo de los turcos. Empaló a embajadores extranjeros por insultos imaginados, a estudiantes alemanes acusados de ser espías y a amantes por supuestas infidelidades. Para el final de su reinado había asesinado a 100.000 de sus propios compatriotas, una quinta parte de la población de Valaquia. Un terrorífico cuento es respaldado por fuentes rusas, alemanas y rumanas. Según ellos, Vlad invitó a cientos de los enfermos y pobres de Valaquia a un lujoso banquete cerca de Tirgoviste. Cuando el príncipe les preguntó qué les haría más felices, le contestaron: alivio de nuestro dolor y deseos. Vlad ordenó cerrar el hall desde fuera y lo prendió fuego. Para 1462, el rey Mateo de Hungría había oído suficiente. Valaquia era un principado en su dominio y el empalador su carga. Ordenó a sus generales que detuviesen a Tibbs a cualquier precio. Pero ahora Vlad se dirigía hacia ellos. Con un pequeño grupo de partidarios había huido de Valaquia y escapaba hacia Transilvania con las legiones de Mahoma el Conquistador, siguiéndole muy de cerca. Cruzaron el río Danubio y entonces se tiró un farol. Erró al revés a los caballos para engañar a sus perseguidores. Vlad sin ninguna duda se llenó de alegría al ver el ejército de su antiguo aliado Mateo. Incluso es posible que pensara que habían venido a ayudarle. En vez de esto, le encadenaron. Fue encarcelado en algún lugar de Transilvania, quizás incluso en el mismo castillo Bran. Su segundo encarcelamiento duró 12 años, y durante este tiempo la pista de Vlad Tibbs, el histórico Drácula, se difumina. Los archivos históricos indican que volvió al trono para ayudar a Mateo a repeler otra ola de invasores otomanos. Otras fuentes afirman que murió en su cárcel de la montaña o que logró escapar. En el castillo de Bran tal vez utilizó uno de los rasgos menos conocidos de la fortaleza, un pasillo secreto que Vlad copió de su castillo de Poenarie. Al cabo de poco tiempo, la leyenda del empalador se unió a historias sobre una criatura del este de Europa, el vampiro.
Mucho antes de la época de Vlad, los campesinos colgaban ajos encima de las puertas de sus casas. Los cementerios fueron cercados con postes para protegerles de una rapaz maldad que sobrevivía más allá de la tumba. Los editores alemanes provocaron la fama del empalador. En 1499 aparecieron panfletos contando la barbaridad del príncipe contra los boyardos de Valaquia. Para entonces el empalador había asumido el nombre escalofriante por el que se le conoce hoy, Drácula, el cual significa hijo de Drácul y el diablo. Ni siquiera el enterramiento del príncipe alivió a los campesinos de la región. Este es el lago Snagov, en Valaquia, ahora llamada Rumanía. En su isla deshabitada solo existe una estructura, un monasterio donde se encuentra la tumba de Drácula. En la cumbre de su carrera, Drácula ordenó que el monasterio fuese erigido con el fin de que, de alguna manera, sus pecados fuesen expiados. Dentro hay una sola tumba, tenebrosamente vacía. En este siglo, repetidas excavaciones han descubierto solo fragmentos. Las consecuencias son muy claras. Según la leyenda, el día en que fue enterrado, hubo una feroz tormenta. El viento arrancó la capilla de sus cimientos y la transportó al lago. Si Stoker empleó Bran como modelo para el castillo de Drácula, exageró sus rasgos, pero capturó su esencia. Su personaje Jonathan Harker escribe: de repente, fui consciente de que el cochero sujetaba los caballos en el patio de un enorme castillo en ruinas. Lo vimos en todo su esplendor, encaramado a 300 metros en la cumbre de un precipicio escarpado. Había algo misterioso y salvaje en aquel lugar. El genio de Stoker trata de reunir los relatos de los pueblos rumano y alemán con su fuente, el histórico Drácula. Si no fuera por el fenomenal éxito de la novela, tal vez Stoker y sus otras historias de terror serían desconocidos. Pero es difícil creer que el extraordinario personaje de esta parte de Rumanía desapareciese para siempre. De algún modo, la herencia del príncipe medieval de Valaquia habría surgido de nuevo. El profesor Van Helsing del libro de Bram Stoker describe al vampiro en términos que crean un epitafio adecuado para el verdadero príncipe de la oscuridad. Los muertos no mueren como una abeja al picar una sola vez. Su astucia crece con los tiempos. Solo se hace más fuerte y al ser más fuerte tiene aún más poder para llevar a cabo el trabajo del mal.